En la clase de hoy vamos a seguir estudiando la función cuadrática. Recordemos que en la clase anterior estuvimos revisando cómo graficar funciones de la forma y igual a x cuadrado más bx más c, en el caso específico de y igual a x al cuadrado. Empezamos a revisar y a recordar cómo construir la tablita de valores y ubicar los valores en el plano cartesiano. También aclaramos que la gráfica de las funciones cuadráticas, es decir, las funciones de grado 2 o aquellas en las que su máximo exponente es 2, es una parábola que tiene una forma como de U, ¿cierto? Muy bien. Dejamos de tarea graficar en un solo plano cartesiano cada trío de funciones. Con esas gráficas que ustedes tienen a la mano, la idea es avanzar en algunos elementos y características de estas funciones. Empecemos. Esta es la gráfica de la plancha número 1. Llamamos plancha a un conjunto de gráficas. En este caso, de color negro pueden observar la gráfica de y igual a x cuadrado, que va a ser nuestro punto de referencia. Aquí está. De color azul está graficada la segunda función, que es y igual a 3x a la 2. Y de rojo está graficada y igual a 0,5x a la 2. Después de tener la tabla, las tablitas de valores y las gráficas, vamos a analizar. Si x al cuadrado es nuestro punto de referencia, ¿cierto? La gráfica negra. ¿Qué ocurrió en el momento en que graficamos 3x al cuadrado? La gráfica se cerró, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. La amplitud cambió a esa abertura, se le llama amplitud de la curva o amplitud de la parábola. Miren que cuando cambiamos el valor de a, recuerden que a es el numerito que acompaña a x al cuadrado. En este primer caso, a es igual a 1. Para la segunda función, a es igual a 3. Y para la tercera, a es igual a 0,5. ¿Qué ocurrió? Que en el momento en que cambiamos a por un número mayor que 1, la curva se cerró, disminuyó su amplitud. Cuando la cambiamos a un número más pequeño que 1, miren que la gráfica se amplió, la parábola amplió, aumentó su amplitud. Este es una característica muy importante de las funciones cuadráticas, y es que a medida que cambiamos el valor de a, asimismo cambia su amplitud. Para valores de a mayores que 1, la amplitud disminuye. Para valores que están entre 0 y 1, la amplitud aumenta. Es decir, cuando a está más cerca de 0, positivo en este caso, entonces la amplitud aumenta. De esta manera vamos a mostrar esa primera conclusión. Y es que cuando, repito, el valor de a, específicamente el valor absoluto, es decir, el número, me interesa es la cantidad que representa, no el signo. Cuando la cantidad a está entre 0 y 1, la parábola se abre con respecto al eje Y. Miremos este otro ejemplo. Aquí, en este caso, miren, la amplitud va disminuyendo. En este caso tenemos x al cuadrado. ¿Y qué pasa? Que a medida que a aumenta, es decir, para valores de a mayores que 1, la parábola se cierra. Y si a es menor que 1, la parábola se abre. Bueno, entre más pequeño sea ese número, mayor es la amplitud. Esa es la primera conclusión. A esa característica, repito, se le llama amplitud. Siguiente característica, la vamos a analizar con la plancha número 2. En esta plancha debíamos graficar y igual a x al cuadrado, que aquí en el gráfico aparece en color negro, y igual a menos 2x al cuadrado, que aparece en azul,
y y igual a 0,3x al cuadrado. Quiero que observemos primero esta y esta, negra y roja. Miren que x al cuadrado, nuevamente insistiendo en la característica anterior, 0,3 es un número cercano a 0, menor que 1. Miren cómo se amplió cómo aumentó su amplitud, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo. Pero miren, ahora revisemos la gráfica 1 y 2, la función negra en color negro, que es x al cuadrado, y la función y igual a menos 2x al cuadrado, que está en color azul, estas dos. Hubo un cambio sorprendente. Mientras que x al cuadrado miraba hacia arriba, por decirlo de alguna forma, miren que en la número 2, que es la azul, cambió hacia abajo. ¿Cuál fue el cambio determinante aquí? El signo. En la primera, en la de color negro, A es positivo, ¿cierto? A es positivo. En cambio, en la azul, miren que menos 2, obvio, A es negativo, ¿cierto? Signo negativo. Ese cambio es muy importante. Se dice que cuando A toma valores positivos, la parábola abre hacia arriba. Esa es la manera de decirlo. Y cuando A toma valores negativos, la parábola abre hacia abajo. Pues bien, a esa característica se le denomina concavidad. ¿Listo? La concavidad de la parábola cambia su sentido. Cuando A es mayor que 0 o positivo, esta es una manera de decir que es positivo, la parábola abre hacia arriba. Cuando A es negativo, es decir, menor que 0, la parábola, miren, abre hacia abajo. Dos conclusiones muy importantes. Entonces, miremos lo siguiente. Además de hablar de la amplitud y de la concavidad, se abre hacia arriba o hacia abajo, hoy vamos a hablar de las coordenadas del vértice. Este va a ser un elemento fundamental para no solamente graficar con más facilidad junto a otros elementos que vamos a ir estudiando, sino también se va a convertir en una herramienta muy importante para analizar las funciones cuadráticas cuando van a estar usadas dentro de contextos específicos, aplicaciones o problemas que llamamos. Entonces, para arrancar, debemos tener en cuenta y recordar que el vértice es un punto de la forma x, y. De esta manera, hay una fórmula que nos va a permitir hallar las coordenadas de x, la coordenada x y la coordenada y. Lo voy a explicar. La fórmula para x es menos b sobre 2a. Esto tiene una justificación que en este momento vamos a pasar por alto y solamente vamos a limitarnos al uso de la formulita. Por ejemplo, voy a analizar la siguiente función. Y igual a x al cuadrado más 6x menos 1. ¿Listo? Ahorita hacemos la gráfica y aquí solamente quiero que hallemos las coordenadas del vértice, vamos a hallar las coordenadas del vértice. Entonces, primera cosa, recordemos, a es el numerito que acompaña a x al cuadrado. Aquí es 1. B es el numerito que acompaña a x, en este caso es 6. Y C es el número que acompaña a x a la 0 o llamado término independiente también. Listo. De esta manera, entonces, ¿cuál va a ser la coordenada en x del vértice? Voy a escribir acá. X es igual a menos b sobre 2 por a. Es decir, menos b, pero ¿quién es b? 6. Sobre 2 por a, pero ¿quién es a? 1. Multiplicamos. Menos 6 sobre 2 por 1, 2, más por menos, menos, y 6 dividido en 2 da 3. Significa que la coordenada en x para esta parábola es menos 3. Muy bien. Ahora, vamos a mirar entonces cuál es el valor de y. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué significa esta notación? Que vamos a evaluar la función en menos 3. Es decir, vamos a reemplazar las x por menos 3. De aquí nos queda entonces x al cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado, más 6 por menos 3.
menos 1. Hagamos operaciones. Y va a ser igual a f de menos 3, que es igual a 3 por 3, 9, menos por menos, más por menos, menos 6 por 3, 18, menos 1. De aquí podemos decir entonces que y es igual a 9 menos 18 da menos 9 y menos 9 menos 1, menos 10. ¿Qué significa? Que la coordenada en y es menos 10. Por lo tanto, el vértice está en menos 3, menos 10. Vamos a mirarlo rápidamente en nuestro programa de graficación. Entonces, tenemos, no quiero borrar el vértice para que ustedes lo puedan observar. Voy a borrar el resto. Listo. Y vamos a comprobarlo. Entonces, voy a graficar la función y igual a x al cuadrado más 6x. Voy a mirar. Ya les muestro. Más 6x menos 1. Ok. Ya les voy a mostrar. Entonces, habíamos dicho que el vértice estaba en menos 3, menos 10, ¿verdad? Y habíamos dicho que la función era de la forma y igual a x al cuadrado más 6x menos 1. Grafiquemos. Como en este caso no me deja observar, entonces voy a cambiar de esta manera. Acá lo podemos ver. Entonces, analicémoslo. Ubiquemos el vértice y miramos a ver si es verdad lo que estamos haciendo. B igual, vértice está ubicado en menos 3, menos 10. Entonces, miremos, 0, 1, 2, 3 negativo y 10 negativo, o sea, 10 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evidentemente, el vértice está ubicado en menos 3, menos 10. Y de esta manera hemos podido observar lo interesante que resulta la fórmula. ¿Listo? En este caso estoy intentando, por favor observen aquí en pantalla lo que les quiero mostrar. Aquí en la parte inferior izquierda me muestra la ubicación del puntero y lo va a llevar al vértice. Ahí está. Bueno, miren que me aproximo, ¿cierto? Esa es la función y acá tengo ubicado el puntero. Entonces, acá está. Mírenlo ahí. Menos 3, menos 10, se corre un poquito ahí, ¿cierto? Está menos 3. Ahí en algún momento sale el mínimo. A eso se le llama mínimo. Después vamos a hablar de esos términos. Mínimo, menos 3, menos 10 sobre esa función. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos utilizar el vértice, ¿cierto? Y los elementos que observamos ahorita para poder graficar. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a graficar la siguiente función. Y vamos a usar todos los elementos que hasta ahora hemos observado. Entonces, voy a graficar la función. Lo voy a hacer a mano para que ustedes vean cómo lo pueden hacer ustedes con su lápiz y papel. Voy a graficar la función 2x al cuadrado más, por ejemplo, 3. ¿Listo? Muy bien, entonces, primer paso. Analicemos. ¿La parábola abre hacia arriba o hacia abajo? Entonces, tenemos claro que como A es mayor que 0, es decir, es positivo, ¿cierto? La parábola abre hacia arriba. Listo, primer dato importante. Segundo dato importante, vamos a hallar el vértice. El vértice nos da un análisis muy importante para hacer la gráfica con más facilidad. Entonces, ya sabemos
que en las coordenadas del vértice de la forma x, y, usamos la formulita. Entonces, x es igual a menos b sobre 2 por a. En este caso, menos b. Bien, acá b, miren, b no está, o sea, es 0, porque no hay exponente, no hay x a la 1. En este caso b es 0. Sobre 2 por a. Pero ¿quién es a? En este caso a es 2. De aquí nos queda menos 0 sobre 2 por 2, 4. Y esto es igual a 0. 0 dividido en 4 da 0. Ya tenemos la coordenada en x. Ahora voy a hallar la coordenada en y. ¿Qué hago? Simplemente reemplazo 0 en nuestra función. Nuestra función es de la forma 2x al cuadrado más 3. Entonces, ¿dónde está x? Coloco 0. ¿Qué me queda? 0 al cuadrado, 0. Es decir, 2 por 0. Más 3. 2 por 0, 0. Más 3, 3. ¿Listo? Es decir que y en ese punto es 3. Las coordenadas del vértice son 0,3. Importante, ¿para qué nos va a servir este valor de x? Es una manera muy práctica para generar la tablita de valores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armar nuestra tabla de valores tomando elementos o numeritos, enteros, fraccionarios, como queramos, alrededor de ese vértice, porque ya sabemos que el vértice tiene esa característica. Recuerden que de la clase pasada dijimos que el vértice nos implicaba un cambio de crecimiento, ¿cierto? Entonces es un elemento muy importante que debemos tener en cuenta. Ya lo vamos a ver nuevamente. X y Y. Entonces, tengo ya como base 0 y 3, ¿verdad? O sea, ya sé que este es el vértice. Voy a tomar valores antes de 0. Por ejemplo, voy a tomar a menos 1 y a menos 2. Ustedes saben, pueden tomar la cantidad que quieran. Y voy a tomar valores después de 0, 1 y 2. La idea es que tengamos simetría, es decir, que la distancia entre 0 y este número sea la misma que entre 0 y este. ¿Listo? O sea, la coordenada en X va a ser como el centro de esas distancias. Listo, voy a tomar esos 4. Entonces, podría tomar más, pero pues en este caso solamente voy a tomar estos. Y voy a empezar a completar la tabla. Entonces, para menos 2, entonces tomemos. Y es igual a 2x a la 2 más 3, ¿verdad? Es decir, y va a ser igual a, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a colocar en vez de x un cuadrito, el 2 más 3 y nos guiamos. Para menos 2, entonces arranco. ¿Qué me va a quedar? 2 por menos 2 a la 2, 4. 2 por 2, 4. Más 3. Y esto me va a quedar 4 por 2, 8. 8 más 3, 11. Muy bien. Aquí para menos 2 es 11. Listo. Vamos a mirar entonces para menos 1. Entonces reemplacemos x por menos 1. Menos por menos más, 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. Más 3, 5. Muy bien. Para 1, vuelve y juega. Es lo mismo, ¿cierto? Porque el signo es lo único que cambia acá, pero al elevarlo al cuadrado a 1, 1 por 1, 1, y 2 por 1, 2 más 3, 5. Y para 2 pasa algo similar, ¿cierto? Miremos. Por eso se llaman los simétricos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 más 3, ¿cierto? 8 más 3, 11. Entonces, para 2 es 11. Muy bien. Entonces, en este espacio voy a hacer la gráfica a mano, como ustedes van a trabajar. Tengo que, en X me muevo entre menos 2 y 2, y en el eje Y, 11, 11, ¿cierto? Hasta 11. Entonces, no tengo valores negativos en este caso. Voy a trazar mi eje X aquí y mi eje Y acá. Y voy a tratar de que me queden los 11 valores. 1, tomando las mismas distancias, a ustedes les queda más fácil en su papel o en sus cuadernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí es 11. ¿Listo?
Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2 y menos 1. Voy a tomar un poco más amplio aquí. 1, 2, 3, menos 1. Recuerden la misma distancia que tomé aquí, en la medida de lo posible, en mi caso, menos 2 y menos 3. Ustedes con sus cuadernos, sus cuadritos les queda muy fácil. Ok, ahora voy a tomar un color diferente para colocar los puntos. Para menos 2, 11. Para menos 2, 11. Entonces voy a hacerlo de esta manera. Para menos 2, 11. La idea es que me quede lo mejor posible. Entonces, aproximadamente, ojo, me queda acá. Ya voy a borrar esas líneas. Entonces, voy a borrar esta línea y esta. Listo. Para menos 1, 5. Pues que pase por menos 1 y vaya a 5, ¿cierto? Bueno, entonces más o menos me queda ahí y lo voy a ubicar. Borro las rectas, ya sabemos que eso no es necesario hacerlas. Yo porque no tengo papel milimetrado. Ah, coloqué en 6, perdón, corrijo. Ojo, lo coloqué muy arribita. Corrijo, menos 1, 5. Me tocó acá. Para 0 es 3. Para 1 es 5. Muy bien, acá. Y para 2 es 11. Bueno, teniendo en cuenta que tengo papel blanco, ¿cierto? Muy bien, voy a trazar la curva. Perdónenme mi pulso. Listo, a ustedes les queda muy bonita la gráfica. Eso es un boceto. O sea, no es perfecta en mi caso. Listo. Entonces, señoritas, tengo la curva que me representa la función y igual a 2x más 3 con vértice en 0, 3. Mírenlo, ahí está. Abre hacia arriba. Muy bien. Ahí está la curva. ¿Listo? Esa es la manera en que ustedes pues, se pueden guiar para graficar. Entonces, ¿cuál es la tareita, el ejercicio de práctica que vamos a hacer? Vamos a graficar. Permítanme borro la pantalla. Van a graficar en el mismo plano cartesiano. Plancha número 3, plancha número 4. O sea, cada plancha en un plano aparte, ¿cierto? En un solo plano, y igual a x a la 2 como referencia, y igual a x a la 2 más 3 y y igual a x a la 2 menos 4. Aquí vamos a analizar qué pasa con las funciones de la forma ax al cuadrado más c. ¿Listo? Y en la plancha número 4 vamos a graficar x cuadrado, entre paréntesis x menos 4 al cuadrado, x más 3 al cuadrado. Ojo, cuando vayan a hallar las coordenadas del vértice, deben desarrollar producto notable. Recordemos, el primero al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Y para armar la tabla, sí, es más fácil hacerlo con esta expresión. ¿Listo? Por favor, vamos a enviar evidencias al Classroom de estas dos planchas y de las que trabajamos hoy en clase. La número 1, la número 2, la número 3 y la número 4. Cualquier duda o pregunta, por favor, me escriben al WhatsApp o a mi correo. Eso es todo por hoy. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta pronto.